El repudio a la violencia ha llegado a todos los sectores de la sociedad que unidos manifiestan su rechazo, así como los métodos para combatirla impuestos por el gobierno, como lo demuestran los más de 50,000 mexicanos muertos en esta fallida guerra en contra del narcotráfico, que más pareciera en contra del pueblo y no del crimen organizado. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Guerra que ha tomado como rehenes a miles de mexicanos inocentes, como es el caso del doctor Ezequiel Hernández Piña, que sin razón o motivo alguno fue aprehendido por las fuerzas federales. Por este motivo, este 23 de septiembre, cientos de trabajadores adheridos a la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán marcharon por las calles de la capital para exigirle al gobierno que regrese al ejército a los cuarteles, que no es militarizando el país ni violentando los derechos humanos como se resuelve el problema de la inseguridad. En su marcha hacia el centro de la capital visitaron el Congreso del Estado, donde los trabajadores del sector salud fueron atendidos por David Garibay Tena, subsecretario de Enlace Legislativo, y el diputado Eligio Cuitláhuac González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, ante quienes solicitaron su intervención para la liberación de su compañero. Posteriormente se dirigieron hacia las instalaciones de la Secretaría de Salud en Michoacán, donde de igual forma pidieron el apoyo de las autoridades de la dependencia en la que labora el detenido. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud en Michoacán, Javier Maldonado, explica la situación de su compañero. El doctor Ezequiel salió de su trabajo de Tuzantla y por ahí en la comunidad de Las Juntas tuvo un incidente automovilístico, chocó con otro compañero, se estaban poniendo de acuerdo en los daños materiales con un laminero, un mecánico, y en ese momento por ahí pasó el ejército y los detuvieron a 5 compañeros, incluido ahí el doctor, y después los señalaron como parte de una organización delictiva. Y inmediatamente los apresaron aquí en Morelia. A 2 días de estar aquí los trasladaron a una cárcel de máxima seguridad a Tamaulipas, y él por allá está, y bueno, su familiar no puede ir a visitarlo. Pasadas las 2 de la tarde, en las instalaciones del Teatro Jesús Romero Flores se instaló la Asamblea de Información de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, con la presencia de más de 20 organizaciones, en donde de igual manera se hicieron las denuncias de acoso a los movimientos sociales y a sus integrantes, como es el caso del compañero Gonzalo Reyes Agustín, quien fuera sentenciado a prisión pese a que es inocente del delito que se le imputa. Luis Miranda Reséndiz, integrante de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, hizo en el evento una dura crítica al gobierno y al modelo económico neoliberal implantado en nuestro país, que ha generado millones de desempleados y un terrorismo de Estado con su fallida guerra contra el crimen. Ni siquiera un tsunami sería capaz de provocar tanto daño como los últimos 5 gobiernos que han estado en el Palacio Nacional. Estos últimos gobiernos que nosotros caracterizamos como los de la etapa neoliberal son los causantes de la tragedia nacional. Insisto, todo esto lo conocemos, todo esto lo sabemos, todo lo sufrimos, todo lo padecemos. Al mismo tiempo que todo el pueblo de México lo sufre y lo padece, hay una clase privilegiada que ha acumulado toda la riqueza, en la que inclusive se inscribe el hombre que acumula la mayor riqueza en millones de dólares del mundo, según las publicaciones que hacen los propios medios que pertenecen a esa cúpula enriquecida de todo el mundo, y otros tantos más que como nunca forman parte de esa lista. Entonces se dan las contradicciones, en tanto unos cuantos se enriquecen, los muchísimos más, la gran mayoría, la enorme mayoría de nuestro país sufren las consecuencias de esa política económica injusta. Bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que corresponde al pueblo y a los trabajadores hacer
para echar abajo esa política injusta. No basta, como el sistema nos los propone, de que cada 6 años nos convoquen a elecciones para elegir a los nuevos gobernantes, o que a la mitad de ese periodo nos llamen para elegir a otra parte también de esa clase gobernante. Esos son los plazos que dice el sistema dominante, y al que convocan al pueblo a que asista a las urnas electorales para elegir a sus nuevos verdugos, porque no son otra cosa. Porque para las siguientes elecciones presidenciales ya tienen preparado todo para que venga el sucesor que representará a las mismas fuerzas, a la misma imposición, a la misma jerarquía, a la misma clase dominante, a la que tenemos que hacerle frente si es cierto que los gobernantes son electos por mandato popular. Yo no estoy convencido, no creo tampoco que el pueblo mexicano esté decidido a ir a elegir nuevamente a sus verdugos, sino que tiene la necesidad de buscar nuevas vías, nuevas rutas, nuevos referentes, nuevos movimientos, nuevos bloques y nuevas organizaciones que estén dispuestas a cambiar el régimen injusto que, repito nuevamente, todos lo conocemos y todos lo sufrimos. Esa es la tarea que nosotros hemos emprendido cuando hablamos de la OPT. Finalmente se informó de las acciones a seguir por los trabajadores del estado de Michoacán en los próximos días.